el tiempo en que medito, mis amados hermanos, en la palabra es de madrugada. Es la 1:24 aquí en Guadalajara. En otros lugares ya es de mañana o de tarde o más temprano, depende de la zona horaria, hermanos, pero ahora ya que mi familia duerme, antes de yo orar y ir a dormir, tenía una palabra, mis amados hermanos, que estuve meditando justamente esta noche. Dios ha sido bueno y el Espíritu Santo me ha estado guiando a palabras que son tan necesarias para mí y espero que sea también, hermanos, para todos ustedes, que sea de bendición, que sea de aliento, hermanos, para sus almas también. Y en Job 6:26 encontramos una pequeña porción que tiene tanto que enseñarnos, hermanos. Dice la palabra en Job 6:26, ¿piensan censurar mis palabras cuando las palabras del desesperado se las lleva el viento? Amén. Es como si el Señor dijera, ¿piensan que pueden censurar mis palabras cuando las palabras del hombre desesperado el viento se las lleva? Hermanos, esto nos habla por supuesto de la aflicción, porque en medio de la aflicción y del dolor, la desesperación, hermanos, o la tormenta, el frío, el miedo, la angustia, hace que las personas digan cosas que de otra manera no dirían, hermanos. Es como pintar la realidad con pinceladas más oscuras de lo que la pintarían al día siguiente cuando el sol sale, ¿no? Es como estar en bonanza y hablar cosas de Dios con toda seguridad, pero en el problema y en la aflicción, esas cosas, verdades de Dios, se olvidan y empezamos a contarnos otras palabras, hermanos, negativas. Es un territorio, un valle o un desierto en donde Satanás obra, como lo hizo con el Señor Jesús en el desierto. Pero el Señor nos da la enseñanza. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda la palabra que sale de la boca de Dios. Entonces, hermanos, en la aflicción, como dice Job en este texto, estoy en Job 6:26, ¿piensan ustedes censurar mis palabras cuando las palabras del desesperado se las lleva el viento? Qué enseñanza tan maravillosa, mis amados hermanos, en la mente de Job cuando está sufriendo lo que sabemos que él sufrió, una mujer, hermanos, completamente desleal e insensata, hijos muertos, él enfermo y todo lo que sus amigos le susurraban, pero él estaba firme, aunque también fluctuante a su vez, hermanos, de las palabras del Señor. Hermanos, es muy diferente estar en bonanza y cantar las palabras del Señor en tonos altos que estar en aflicción y cantar en tonos bajos. Y hablas como si esa fuera la única música, depresión, oscuridad, y estás esperando que salga el sol para poder cantar las palabras verdaderas del Señor como si únicamente funcionaran en el buen tiempo. Hermanos, son como las nubes que hablan como si no hubiera un cielo cuando todo esto está nublado, hermanos. Decimos, ¿dónde está Dios? O no tiene ningún sentido seguir adelante, todo está saliendo mal, o dicen, nada tiene sentido, o ya no hay esperanza para mí. Si Dios fuera bueno, esto no habría pasado. Esas son cosas que pasan a todos, les pasó a los profetas y le ha pasado a los salmistas y nos pasará a nosotros también. Y justamente la palabra, hermanos, su primera enseñanza es enseñarnos y después redarguirnos. Así que esta misma palabra nos enseña y nos redarguye para que en tiempos de tribulación podamos tenerlas en mente y recordar que las palabras del desesperado se las va a llevar el viento, pero la palabra del Señor permanece para siempre. Entonces, ¿qué debemos hacer con estas palabras que vienen a nosotros en tiempos de angustia, tribulación, hambre, peligro, espada, desnudez, cárcel, cualquier otra cosa? Job dice, hermanos, que no necesitamos reprobarlas, porque las palabras, hermanos, se van como el viento, o literalmente son para el viento. Rápidamente se van a volar, porque va a haber un giro en las circunstancias y la persona en desesperación va a despertar de la noche oscura
y va a lamentarse de las palabras precipitadas que él dijo en esa noche oscura cuando salga el sol. Por lo tanto, hermanos, el punto es que no gastemos energía y tiempo en reprobar este tipo de palabras. Se las va a llevar el viento. Todo pensamiento que viene a nosotros, hermanos, que es ajeno a la palabra de Dios, se lo va a llevar el viento. A fin de cuentas, la verdad permanece para siempre. Y las palabras del creyente desesperado pueden ser palabras, hermanos amados, por la situación que estamos llevando, que nos lleva a la desesperanza, a la queja, a la angustia o aún a dudar de la fidelidad de Dios y de su palabra, hermanos. Hermanos, nosotros no tenemos que cortar las hojas en el otoño, por ejemplo. Pienso en eso, hermanos, porque es un esfuerzo en vano. Imagínate en otoño, en donde las hojas caen solas, cortarlas nosotros. Ellas pronto van a volar por sí solas, hermanos. Y somos muy rápidos para salir, hermanos, a defender a Dios o algunas veces la verdad de las palabras que son solo para el viento. Y si tuviéramos discernimiento y confianza en la palabra, podríamos ver la diferencia entre las palabras con raíces y las palabras que vuelan con el viento. Las palabras que vuelan con el viento son las palabras, hermanos, que salen de nuestra boca cuando estamos en angustia o en aflicción o en tribulación o en peligro. Palabras que salen de dudas, de preguntas a Dios, del por qué sí, por qué no, por qué esto a mí. Pero después, cuando Dios actúa, esas palabras ya no tienen más. Y las palabras con raíces profundas del árbol de la vida, hermanos, de la verdad encarnada, permanecen para siempre. Sus promesas son veraces. Las nuestras son mentiras que hacen, hermanos, que nosotros perdamos la esperanza. Hay palabras que existen, hermanos, que están arraigadas en errores profundos y en gran maldad. Mas no todas las palabras grises van a adquirir un color de un corazón negro, porque algunas obtienen el color principalmente por el dolor y la desesperación. No es decir que nos vamos a perder absolutamente, sino que pueden surgir en tonalidad gris, no en oscuridad total. Lo que uno escucha no es la parte más profunda del interior, hermanos, porque existe una realidad inferior donde éstas vienen, pero es temporal. Hermanos amados, debemos prepararnos, porque el reino está avanzando y el poder de las tinieblas está tratando de detener las puertas del Hades que el Señor ha prometido que caerán. Esto que estamos pasando es como una infección pasajera, como una gripa que hoy está y mañana desaparece. Puede ser real y dolorosa, pero no es la verdad en persona, no es la verdad real, hermanos. Es nuestra verdad en base a las situaciones que estamos experimentando. Muchos creyentes hoy están sufriendo, hermanos, y están perdiendo toda esperanza. Están pensando en que todo se ha acabado, ya no hay nada para ellos, Dios se olvidó de ellos, tal vez aún la Biblia no es la verdad, porque el enemigo va a enfatizar en todo eso para tratar de hacernos caer. Y como dice el mismo Señor, aun si fuese posible, los escogidos pueden ser engañados. Si fuera posible, hermanos. Así que no hablamos de un tono totalmente negro, en donde perdemos toda esperanza y nos olvidamos de Dios. El creyente no hará eso, pero sí podemos hablar en tonalidad gris cuando estamos pasando por momentos difíciles, y los vamos a pasar, hermanos. Por eso esta enseñanza es tan importante para mí y espero para ti también. Entonces tenemos que aprender a discernir si las palabras que se dicen en nuestra contra o en contra de Dios o en contra de la verdad son solamente para el viento, dichas no por el alma, sino por la herida, por el dolor, por el sufrimiento, por la pérdida, por la soledad, por la angustia, por la desesperanza, porque nuestro reloj dice, ya es mucho tiempo. Tenemos que discernir, mis amados hermanos, para recordar que la palabra de Dios permanece para siempre y que todo lo que en ella está escrita es real. Entonces, ¿cuál es el consejo? Esperar en silencio, hermanos. Es lo que hicieron los amigos de Job en su tribulación, en su angustia, en su luto. Permanecieron sentados con él en silencio, una vez que ellos habían aprendido.
Hermanos, restaurar el alma, no reprobar la herida, es el objetivo de nuestro amor y de nuestra fidelidad y de nuestra confianza en Dios. Y todo esto es probado no en bonanza, sino en la herida, en la tribulación, en el dolor, en la angustia, en situaciones que no esperábamos, en aquellas que llegan de sorpresa. Tenemos que ser fieles a la palabra del Señor. Todo hombre es mentiroso y aún nos engañamos a nosotros mismos. Y así, hermanos, ofendemos al Señor, porque el único que es el testigo fiel y la única verdad absoluta es el Señor y su palabra. Y todo el hombre es mentiroso. Y en la tribulación, angustia, dolor, en las heridas, en las situaciones que salen de nuestro control, nosotros mismos nos vamos a hablar palabras que se las va a llevar el viento. Como dije antes, es como querer cortar las hojas en otoño que van a caer solas porque el viento se las va a llevar. Entonces, ¿qué hacer en momentos de angustia, hermanos? Pues hablarnos la palabra del Señor y no nuestras propias palabras. Restaurar el alma y asirnos a las promesas del Señor con todo nuestro corazón. Yo no sé si estas palabras sean oportunas a ti hoy o mañana o en un año o en 10, pero la palabra de Dios no regresa vacía y espero que quede penetrada en tu corazón para que en esos momentos de dificultad no cierres tu Biblia y no te olvides de las promesas del Señor, sino la abras y digas: esto que estoy viviendo duele, esta herida es real, esto es algo que en verdad está sucediendo y no me es grato, pero mi Señor es fiel y Él me guardará sin caída hasta el final. Y si Él tiene en su voluntad no librarme de tal situación, yo puedo sufrir y aún llegar a la muerte entonando alabanzas a nuestro fiel Dios. Esto pensé hoy, hermanos, por la palabra de Dios y me fue de gran aliento, porque me ha pasado una y otra vez y sé que a ti también. A Job le pasó, a Pablo le pasó, a Pedro le pasó, a Juan le pasó, a todos les pasó. Así que, hermanos, recordemos que la palabra de Dios no se le lleva al viento, permanece para siempre. Así que Job, hermanos, nos da una gran enseñanza en esta pequeña porción del capítulo 6, versículo 26. ¿Acaso piensas tú que puedes censurar las palabras del Señor cuando estás en desesperación, como si la palabra de Dios se fuera llevada por el viento? De ninguna manera. Que el Señor te bendiga. Bendecida madrugada, buena tarde para algunos, buena noche para otros. Que el Señor esté con ustedes. El Cordero es digno. Amada Iglesia del Señor. Bendiciones.